Como resumen respecto a las prestaciones, es importante que ustedes las conozcan porque una vez que entren a trabajar en una empresa deben de saber qué es lo que van a hacer dentro de ella y cuáles son sus beneficios, en esto incluyendo las prestaciones laborales, porque es importante conocer las condiciones en las que van a trabajar. Por ejemplo, si trabajan en una mina, sabemos que es un lugar muy riesgoso, o sea, su riesgo es muy alto. Por lo tanto, sus prestaciones deben de incluir un seguro de médico por ley. Pero lamentablemente no todas las minas hacen esto, no dan esta prestación, sino que hay minas en las cuales para se deslindan de este derecho que el trabajador tiene. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues tú como trabajador sabes que la mina no te está dando esta prestación de servicio médico o seguro de vida, pues ya como quien dice, tú estás aceptando laborar sabiendo que no están siendo equitativos con lo que ofrecen como trabajo ni con los derechos que tú tienes como trabajador. Por eso es importante siempre cuando se va a iniciar laborar en una empresa, preguntar cuáles son tus derechos como trabajador y tus prestaciones para tú exigirle eso a la empresa. Ahora bien, dando como un conocimiento básico, pues en México la Ley Federal del Trabajo establece que dentro de un vínculo laboral pueden existir dos tipos de prestaciones. Pues tenemos la de prestaciones superiores a la ley y las prestaciones obligadas por la ley. La primera es, como les había comentado, que es cuando las empresas deciden otorgar más allá de lo que la ley exige. Por ejemplo, en el seguro médico hay empresas que no otorgan solamente el seguro básico del IMSS, sino que otorgan el seguro médico de un hospital privado. Y las prestaciones obligadas por la ley, pues todas las empresas las deben de tener porque es un derecho que no puede ser modificado a menos de que exista un común acuerdo entre la empresa y el trabajador. Es como el ejemplo que les había comentado de una mina que a lo mejor no tiene las condiciones, no, más bien no brinda el derecho del seguro médico. Pues bien, en nuestro país existen diferentes organizaciones dedicadas ya sea para proteger y regular los derechos de los trabajadores. Por así decirlo, comentar algunas de ellas son la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, que sus siglas son PROFEDET, la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano, que sus siglas son AMECH, y la Organización Internacional del Trabajo, que sus siglas son OIT. Pues bien, como pudieron haber investigado ustedes, existen 12 prestaciones de ley básicas, que esas por nada del mundo cambian, esas siempre deben de estar. Y por lo tanto, pues ustedes ya pudieron verlas conforme también en el ejercicio que se les puso hoy o se les va a poner a algunos de ustedes como trabajo en clase. La segunda unidad tiene por nombre Técnicas relativas con la evaluación de puestos. Los contenidos temáticos que vamos a ver van a ser los siguientes. El primero que nada es una introducción respecto al tema. De ahí son los fundamentos de la teoría de la medición. Principios para la evaluación de puestos y los métodos de evaluación de puestos, que son los siguientes: la jerarquización, clasificación, factoriales, puntos e híbridos. Las evidencias están conformadas por dos. La primera evidencia es un cuadro sinóptico, la cual hablarán de los fundamentos de la teoría de la medición. La evidencia número 2 es una exposición respecto a los métodos. Bien, la competencia específica de la unidad es la siguiente. Ustedes, al completar la unidad, tendrán como aprendizaje o serán capaces también de evaluar los puestos de trabajo de una empresa por medio de la aplicación de los diferentes métodos fundamentales de evaluación de acuerdo a las necesidades identificadas, y también podrán identificar diferentes técnicas de evaluación de puestos de acuerdo también a las necesidades de la empresa. Los métodos de evaluación son muy importantes y más que nada que ahora las empresas las usan para fines de que cada puesto cumpla con la misión, también con los fines y los resultados que esta misma persigue. Como dato curioso, pues desde hace 100 años las empresas ponen de forma sistemática una evaluación de puestos. ¿Por qué hicieron esto? Porque necesitaban ordenar y también solucionar las compensaciones de cada trabajador.
Pues bien, es muy importante, aunque saber que también antes sí se compensaba a los trabajadores, pero a lo mejor de una manera no equitativa. O sea, por ejemplo, le daban de más o de menos al trabajador. Entonces, las empresas empezaron a ver problemas, una de dos, viendo que los trabajadores no estaban contentos con las compensaciones y optaban por salirse del trabajo. Y la otra puede ser de que si daban de más, pues la empresa estaba teniendo pérdidas en sus finanzas. Pero ahora con los métodos de evaluación son muy importantes, ya que en esto va a haber un ganar-ganar para el trabajador y para la empresa. Pues también en este tema vamos a ver 4 tipos de métodos de evaluación, que el primero es el método de jerarquización, el segundo es el método de clasificación, el tercero es métodos factoriales y el cuarto es métodos de puntos. Aunque bien, pues además de estos métodos en la actualidad existen otros que se utilizan comercialmente. Estos métodos comerciales aprovechan los fundamentos de uno o varios de los métodos clásicos de los que les acabo de mencionar, por lo que son denominados métodos híbridos o de evaluación de puestos. El primer tema son los fundamentos de teoría de la medición. Cuando nosotros queremos evaluar puestos, también requerimos más que nada de un instrumento para medirlos. Esto para ver la responsabilidad que tiene o que integra el puesto. Sabemos de antemano que para poder medir necesitamos de un proceso, asignando ya sea símbolos o números, pero más que nada utilizando una regla predefinida. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en el puesto de cajas de Bodega Aurrera y en el puesto de cajas de Soriana. Aquí ya tenemos dos ejemplos. Entonces, si Bodega Aurrera crea el puesto de cajas, necesita hacer las responsabilidades. Obviamente van a ser iguales como las responsabilidades que tienen en Soriana. O sea, van a ser las mismas reglas o responsabilidades que tienen las cajeras, tanto sea en Bodega Aurrera como en Soriana. Pero lo único que variaría sería nada más y nada menos que las compensaciones. Eso para hacer más atractivo el puesto. Pero bien, ahora más que nada vamos a hablar sobre las reglas que se utilizan para poder valorar los puestos y también los contenidos de responsabilidad que éstas tienen. Primero que nada debemos de saber que las reglas se concretan en una escala de medición y dicha escala puede construirse según el atributo que se trate de medir utilizando alguno de los modelos siguientes que vamos a ver. Las primeras escalas son las escalas nominales. Estas escalas asignan un número, símbolo o nombre para identificar el atributo que se está midiendo. Por ejemplo, si se trata de medir el género, se puede utilizar el número 1 para identificar el género femenino y el 2 para el masculino. Mientras que en las escalas ordinales, estos asignan valores numéricos o adjetivos que reflejan un orden. Aunque las diferencias numéricas entre los números o las categorías del adjetivo no tienen una equivalencia de igualdad en la distancia o en la magnitud, pues esto significa que carecen ellas de una unidad de medición y en consecuencia las distancias o intensidades del atributo que miden no son las mismas entre las diferentes categorías de la escala. Por ejemplo, estas son las que llegan a utilizar para medir ya sea las opiniones o actitudes del personal. Por ejemplo, en una encuesta de clima pueden decir pésimo, le damos 1, aceptable es el número 2, bueno es el número 3, muy bueno es el número 4 y excelente es el número 5. Las escalas de intervalo asignan valores numéricos que reflejan la magnitud y establecen que las distancias que hay entre cada número de la escala son iguales, pero no tienen un origen absoluto. Es decir, una situación en que el atributo o propiedad que se está midiendo esté ausente. Un ejemplo de este tipo de escalas son las que se utilizan para medir ya sea la temperatura en grados centígrados o Fahrenheit. El origen o cero en estas escalas no refleja la ausencia de calor, o también como se llega a decir de una manera técnica, es que la ausencia de movimiento de las moléculas en el atributo que se está midiendo. Por eso en estas escalas aparecen valores negativos y el cero no corresponde al dicho
al dicho de un chiste que asegura que cuando se está a 0 grados no hace ni frío ni calor. Pues bien, en estas escalas las diferencias son de intervalo, es decir, la diferencia entre 10 y 20 grados es la misma que entre 40 y 50 grados, pero no significa que la temperatura de 40 grados es el doble que una temperatura de 20. Pues bien, ¿por qué se dice que es esto? Porque, como lo dijimos como dije al inicio, esto no tiene un origen absoluto, sino que es un origen relativo. Pues bien, ahora en las escalas de razón o absolutas, estas se asignan valores numéricos que tienen un orden y establecen que la distancia que hay entre el origen, es decir, entre el cero absoluto o ausencia del atributo, y el valor de una medición cualquiera siempre es un múltiplo o razón de la unidad de medida que se utiliza en la escala. O sea, la mayoría de las escalas que se utilizan para medir las magnitudes físicas llegan a ser de este tipo. Por ejemplo, cuando utilizamos el metro para medir longitudes, una longitud de 20 metros es exactamente el doble de una longitud de 10 metros, porque ambas mediciones son una razón de la unidad de la escala, que es el metro. Igual situación ocurre cuando se mide el peso y el tiempo, entre otras magnitudes físicas. Y como pueden ver, aquí es porque la medición o la escala es absoluta y no relativa. Los principios para la evaluación de puestos. Pues más que nada, pues como todo necesita de algunos principios para poderse basar, aquí vamos a ver los principios básicos para la evaluación de puestos. Estos principios se utilizan en cualquiera de los métodos que vamos a ver también más adelante y de los que les hablé anteriormente al inicio de la presentación de esta unidad. El primer principio es que debe existir consenso sobre el método y sus reglas. La forma más eficaz para que este se cumpla es que exista un comité de evaluación de puestos dentro de la empresa, la cual deben de estar encargados los gerentes generales de cada área que integran la empresa. Pues bien, ellos se van a dar cuenta cómo son los procesos en cada área y lo más importante es que cómo cada una de ellas aporta para lograr la misión, los fines y los resultados que la empresa exige. Pues bien, en el siguiente principio, que es nadie debe ser juez y parte al mismo tiempo, ¿por qué? Porque ningún gerente que evalúe su área va a ser juicioso, objetivo y por lo tanto no hará una evaluación correcta de su puesto o de los puestos que integran el proceso de su área. Por lo tanto, se le otorga otra área para que él haga la evaluación de esa área. En el siguiente principio se comparan contenidos de responsabilidad, no títulos de puesto. Pues bien, este principio constituye el fundamento del proceso de evaluación de puestos. O sea, evaluarlos más no los títulos. Por ejemplo, en el área de, en la empresa Bodega Aurrera, cuáles son las responsabilidades que tiene el área de cajas, cuáles son las responsabilidades que tienen en el área de donde hacen el pan, los pasteles o la repostería, por así decirlo, cuáles son las responsabilidades del área de almacén, decir las responsabilidades y no el título, porque así se describe la importancia que tiene cada uno de ellos para cumplir la misión, los fines o los resultados que exige la empresa. Por lo tanto, se evalúa al puesto y no a su ocupante. ¿Por qué se evalúa al puesto y no a su ocupante? Porque debemos de ver la importancia que tiene el puesto para lograr ese objetivo que la empresa tiene y no al ocupante, porque muchas de las veces el ocupante a lo mejor no cumple con todas las responsabilidades que exige el puesto y por lo tanto no se va a realizar una adecuada evaluación al puesto y estará siendo minorizado el puesto. Por ejemplo, si en Bodega Aurrera dijeran, sabes que en el área de cajas hay muchas fallas, entonces por lo tanto quitemos el área de cajas. Entonces, ¿cómo la empresa cobraría si quitan este área importante, como es la de cajas? Ya que si llegan a decir, pues sabes qué, que pongan el de tarjeta y que cobren, que paguen los clientes sin necesidad de que esté una cajera.
Pues sí, y en caso de que la empresa diga, pues sabes qué, pues no todas las personas manejan tarjeta de débito o de crédito, por lo tanto, pues sí es importante las cajeras y por lo tanto están dando más trabajo. Pues bien, valorando la importancia del puesto. El puesto, o sea, qué tan importante es el puesto dentro de la empresa, ya que en el siguiente principio se dice que se asume un desempeño medio en el puesto. ¿Por qué? Porque como se había dicho anteriormente, no se le está dando después la importancia que tiene realmente ese puesto dentro de la organización para cumplir con la misión, los fines y los resultados que exige la empresa. Por eso se debe de medir también el desempeño que tiene el ocupante, ya que si éste no está cumpliendo con las responsabilidades que exige el puesto, pues quiere decir que el puesto sí es importante, pero el ocupante a lo mejor no está dando el ancho de su puesto. Y esta evaluación ayudará a no quitarle esa importancia que tiene el puesto dentro de la organización. Pues el siguiente principio es que los puestos se evalúan en un momento específico. ¿Por qué en un momento específico? Pues bien, a excepción cuando son cuando el puesto se dice, ¿sabes qué? Vamos a abrir el área de repostería en Bodega Aurrera. Tú haces una evaluación de lo que tú más o menos tienes visión de las responsabilidades que debe tener el área de repostería. Pero ya transcurriendo un cierto tiempo, por ejemplo 6 meses o un año, debes de decir, ya vamos a evaluar el puesto de repostería y estas son las responsabilidades y este debe ser el máximo que debe de otorgar repostería a la empresa. Por ejemplo, 100 panes al día. Se deben de cumplir con ese requisito de 100 panes al día, de tantos que estén conformados por cochinitos, conchas, orejas, etcétera, donas y así. Entonces, se hace una correcta evaluación del puesto. Ya cuando llevan tiempo, pues ya la empresa va diciendo, ¿sabes qué? Pues cajas dentro de 6 meses, almacén también dentro de 6 meses, todas las áreas de la organización. Se va a hacer una evaluación para que cada una de ellas esté haciendo un correcto trabajo y funcionamiento para lograr lo que la empresa exige. Mientras que en el siguiente principio, pues los puestos se ubican en una organización concreta. Pues a pesar de que es el último, es fundamental, ya que si no existe una empresa, por lo tanto no existen los puestos y por lo pronto no hay evaluaciones, ya que no existe la empresa. Porque la esencia de la evaluación de los puestos es la medición o la valoración también de la importancia relativa de un puesto para la misión, los fines y los resultados de una organización. Y pues por consecuencia, si un puesto no forma parte de una organización concreta, sería imposible de determinar su evaluación. La primera evidencia de esta segunda unidad es un cuadro sinóptico, la cual tiene como por nombre Fundamentos de la Teoría de la Medición. Como podrán ver, es el primer tema que se dio en este video, pues de ahí mismo ustedes sacarán la información para la realización de este cuadro sinóptico y a su vez agregarán información extra de la cual ustedes busquen e indaguen dentro de internet. Esto sería todo por la clase. Que tengan un buen día, chicos. Que Dios les bendiga.